Continuamos el estudio de los operadores en ActionScript y vamos a dedicar este video tutorial al estudio de los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos ejecutan operaciones matemáticas con operandos numéricos. Si usamos operandos no numéricos con la mayoría de los operadores aritméticos, ActionScript intentará convertir los antiguos datos a números. Por ejemplo, false menos true se evalúa como -1, porque false se convierte en el valor numérico 0 y true se convierte en 1. Del mismo modo, la expresión 3 más 5, aquí como vemos salir entre comillas, son string, 3 por 5, perdón, son string, da 15, ya que el intérprete convierte los dos string en números y los multiplica, dándonos el resultado en número. Justo en la confusión que introducía antes, el operador más es el único que presenta un caso especial. Cuando es usado con al menos un operando string, lo ejecuta como una concatenación de strings y no como una suma matemática. Ya lo hemos visto en otros videotutoriales y es importante recordarlo. Cuando intentamos convertir un operando no numérico a un número y esto falla, el operando se fija con el valor especial de none, que recordar que ya dijimos en anteriores videotutoriales que significa not a number, no es un número. Este resultado en la operación entera nos dará none cuando aparece en alguno de los operandos este valor especial. Vamos a ir explicando los operadores aritméticos uno por uno y empezamos por el operador suma. El operador suma nos devuelve la suma de esos dos operandos y esta es la forma general que presenta, operando 1 más operando 2. Para que nos retorne un resultado matemático significativo, los operandos de más deben ser una expresión que dé un valor numérico. Aquí tenemos dos ejemplos, 234 más 5 nos devolverá 239 y 2 por 3 por 5 más 5 nos devolverá 35. En este caso recordar que los paréntesis siempre tienen preferencia, por lo cual primero multiplicará 2 por 3 y 6 por 5 y luego 30 lo sumará a 5, con lo que nos da el resultado final. El operador suma es el único entre los operadores aritméticos, lo que acabamos de decir hace un momento, en que si uno de los operandos es un string, se ejecuta como una concatenación de strings. Lo vimos ya anteriormente. El resto de los operandos aritméticos siempre utilizan números. O si encuentran algún operando que no es un número, el intérprete utiliza las normas que también ya hemos visto para intentar convertirlo a un número. Por lo tanto, la única excepción es con el operador más. El operador incremento, que como vemos está representado por dos signos más, es una variación práctica de la suma. El operador incremento acepta a un único operando y simplemente le añade 1 a su valor actual. Este valor de incremento tiene dos formas generales de presentarse. Una que se llama incremento prefijo, que como vemos pone los dos signos más antes del operando, aquí vemos su forma general, más operando, y el incremento posfijo, que escribe primero el operando y posteriormente los dos signos más. En ambos casos lo que hacen es incrementar en 1 el valor de la variable a la que se aplica. Puede ser una variable, un elemento de array o una propiedad de objeto. Lo podemos ver en este ejemplo. Aquí tenemos la variable x con un valor de 1. Aquí la forma de sintaxis reiterativa que podríamos utilizar, x igual a x más 1. Justo este operador incremento nos permite no tener que hacerlo así. Y aquí como vemos, en este caso sería el incremento prefijo, añade 1, aquí sería 2, aquí pasaría a ser 3. Y aquí el incremento posfijo, que también añade 1, y pasaría a ser 4. Cuando se utiliza aisladamente no existe ninguna diferencia entre el incremento prefijo y posfijo, aunque se suele usar más el posfijo, pero como una convención. Desde el punto de vista de trabajo del intérprete, el resultado sería el mismo. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando utilizamos el operador incremento en expresiones largas. Entonces, el resultado de su uso varía y es importante conocer esto en detalle.
Se trata de un tema algo difícil a la hora de explicarlo, pero que sin embargo es muy sencillo cuando lo utilizamos, como suele ocurrir en muchos casos. La diferencia es la siguiente: el incremento prefijo, recordad que es cuando ponemos los dos más el símbolo de incremento antes del operando, añade 1 al operando y nos devuelve el valor del operando más 1, o sea que también transforma el propio operando. Ahora lo veremos aquí en un ejemplo. Mientras que el incremento posfijo lo que hace es añadir 1 al operando, pero el operando se mantiene sin modificación. Vamos a verlo en una práctica para el vídeo como siempre y mira, utilizando el panel de acciones, qué ocurre en estos dos casos. Utiliza un trace para ver el resultado y cuando a variable i le das un valor que sea aumentando en 1x pero con el prefijo, observa qué valor tiene con trace i y x y haz lo mismo después utilizando el valor posfijo y observa el resultado diferente que nos da. Lo vemos entonces en un caso concreto, una variable a la que llamamos x, le damos un valor cualquiera, por ejemplo 3. Y ahora creamos una variable y a la que le damos un valor utilizando el incremento prefijo, por lo tanto más x. El valor de x aumentado en 1 utilizando el valor prefijo. Y ahora queremos ver qué valor tiene cada una de las variables x e. Hacemos un trace para cada una de ellas, para x y para y, y lo comprobamos, control probar película, y vemos como en los dos casos nos da 4, lo que indica que cuando utilizamos el incremento prefijo aumenta el valor de x en 1 y también modifica el propio valor de x, que por lo tanto pasa a ser 4. Lo resolvamos ahora entonces en el otro caso, simplemente cambiamos aquí, ponemos un incremento posfijo. Y lo que ocurría antes, como veíamos, la variable i era igual y primero se llevaba a cabo el incremento y después x. Sin embargo, aquí como vemos, la variable i es igual a x y después tiene lugar el incremento. Por lo tanto, i se mantiene invariable, sigue teniendo el valor que tenía antes, mientras que x va a aumentar en 1. Esa es la diferencia entre el incremento posfijo y prefijo. En este caso, este incremento acepta solo a x y no acepta a y. Lo probamos, control por la película. Y vemos como x se incrementa en 1 y pasa a ser 4, mientras que y se mantiene como 3. Aquí lo vemos x e y. Esto es debido, como vemos, a que el valor de y se hace igual a x y después de hacerse igual a x es cuando tiene lugar el incremento en 1. Seguimos viendo los operadores con el operador sustracción. De nuevo, un operador muy sencillo, prácticamente no tiene nada que explicar. Lo que hace es restar el segundo operando del primero y toma la forma general operando 1 menos operando 2. El operando puede ser cualquier expresión válida. Si alguno de los operandos no es del tipo número, el intérprete intenta convertirlo a un tipo número y si esto no es posible, nos devuelve el valor especial NaN que ya vimos en muchas ocasiones. Más interesante es el operador decremento, como vemos dos símbolos negativos, que es análogo al operador incremento, pero resta 1 del valor actual del operando en lugar de añadir 1 como veíamos en el caso anterior. Al igual que ocurría con el incremento, decremento tiene también dos formas generales: la llamada decremento prefijo, con el operador antes del operando, y la llamada decremento posfijo con el operador después del operando. En ambos modos es usado para restar uno de una variable, un elemento de array o una propiedad de objeto. También, al igual que ocurría con el operador incremento, existe una diferencia en expresiones complejas entre el decremento prefijo y el decremento posfijo. La diferencia es la misma que vimos en el caso anterior y que podemos ahora practicar con este ejemplo. Tenemos aquí una variable x que es igual a 10, creamos otra variable llamada y en este primer caso, como vemos, utilizando la sintaxis redundante, x igual a x menos 1, convertiría x en 9. Aquí, utilizado aisladamente, el operador decremento prefijo nos convertirá x en 8,
y aquí también aisladamente, utilizando el operador decremento postfijo, nos lo convertirá en 7. Ahora aquí, sin embargo, lo tenemos en expresiones complejas y es donde hay diferencia cuando utilizamos el operador prefijo, decremento prefijo o decremento postfijo. Tenemos aquí el ejemplo, igual que antes, puedes hacerlo como hicimos en otro ejemplo. Si no recuerda, aquí como vemos tenemos y después como vemos un decremento de x prefijo. Por lo tanto, el decremento se lleva a cabo antes e y será igual a x menos 1. Por lo tanto, aquí cambia x y cambia también la variable y. Sin embargo, en este caso, como comentábamos antes, y es igual a x y el decremento de x tiene lugar después. Por lo tanto, en este caso x se reducirá en 1, pero y se mantiene igual. Lo hacemos de forma rápida. Decíamos, teníamos una variable x y le damos un valor de 10, por ejemplo, y creamos otra variable a la que le llamamos y no le asignamos de momento ningún valor. Ahora lo primero que hacemos es reducir x en 1 utilizando la sintaxis de redundancia, x igual a x menos 1. Si en este caso hiciéramos un trace, ahora x tendría un valor de 9. Reducimos x de nuevo en 1 utilizando el decremento prefijo, x y reduciendo otra vez en 1 utilizando el decremento postfijo. Vamos a hacer ahora un trace, pero en este caso, como vemos, hemos reducido 3 veces utilizando decrementos, con lo cual nos tiene que dar el valor 7. Lo probamos, trace x, y vemos como el resultado nos da 7. Vamos a ver, sin embargo, lo que ocurre cuando lo utilizamos en expresiones complejas, como asignar un valor a la variable y, utilizando en este caso el decremento prefijo de x. En este caso, recuerda, como ocurría antes, lo que va a hacer primero, reduce x en 1 y luego le asigna el valor a y. Por lo tanto, en este caso cambia tanto y como x. Si hacemos un trace a los dos, a y y a x, veremos como en los dos casos se ha reducido a 6. Probamos control, probar película, y vemos como en los dos casos nos da 6. Sin embargo, cuando en vez de utilizar el decremento prefijo utilizamos el decremento postfijo, sería este caso, entonces recuerda que lo primero que hace le asigna el valor de x a y, y posteriormente es cuando decrementa x en 1. Esa es de nuevo, por tanto, la diferencia. Ahora en este caso y seguirá siendo 6, sin embargo x se reducirá en 1 y pasará a ser 5. La razón, recuerda de nuevo, que es debido a que cuando lo ponemos postfijo, lo que hace primero es asignarle el valor de x antes de reducirlo a y posteriormente reduce x en 1. Mientras que cuando es el prefijo no ocurre esto, sino que lo primero que hace es reducir x en 1 y después le asigna el valor a y. Por eso en este caso cambia las dos variables. En este caso y mantiene su mismo valor, mientras que x se reduce en 1. Lo vemos de nuevo, control, probar película, y vemos como aquí y sigue siendo 6, mientras que x pasa a ser 5. Muy importante recordar esto, ya que si no, a la hora de elaborar código podríamos tener problemas. Seguimos viendo operadores aritméticos y vemos otro de los que prácticamente no necesita explicación, el operador multiplicación, que lo que hace es multiplicar dos operandos numéricos y nos devuelve el resultado, es decir, el producto. La multiplicación toma la forma general de operando 1 por operando 2. Usamos el signo asterisco en vez del símbolo x que se utiliza tradicionalmente en las matemáticas. Como los otros operadores aritméticos, excepto la suma, como ya dijimos, si cualquier operando no es un tipo de número, el intérprete intenta convertirlo a un número, y si esta conversión falla, nos devuelve el número nan.
El operador división divide el primer operando, el numerador, por el segundo operando, el denominador, y nos devuelve el resultado, que es el cociente. La división toma la forma general operando 1 dividido por operando 2. El operando debe ser una expresión numérica y utilizamos el símbolo barra inclinada en lugar de los dos puntos usados en las matemáticas tradicionales. Como siempre, si alguno de los operandos no es un número, se intenta la conversión. Aquí tenemos varios ejemplos que nos sirven para explicar algunas características que tiene el lenguaje de programación ActionScript respecto a otros lenguajes. Aquí tendríamos una división tradicional, como las tradicionales matemáticas. Aquí tenemos una división que nos devuelve un número decimal, cosa que el lenguaje de ActionScript permite. Existen otros lenguajes que nos devolverían simplemente 1. En este caso, por lo tanto, permite las comas flotantes o los puntos flotantes y los números decimales. Si dividimos 0 por 0, nos devuelve not a number. Lo mismo si dividimos un string por 0. Si dividimos 1 entre 0 nos devuelve infinito, o un valor negativo por 0 nos devuelve infinito también. Puedes, si quieres, practicar con estos ejemplos o otros y utilizando trace ver el resultado que nos da. En este caso, para aligerar el tiempo, no vamos a hacerlo. Relacionado con la división está el operador módulo división, cuyo símbolo, como vemos, es el de tanto por ciento. Y lo que hace este operador es devolvernos el resto que resulta de una división. La forma general que presenta es operando 1, tanto por ciento, operando 2. Por ejemplo, en este caso que vemos aquí, 14 módulo división 4 nos devuelve 2, que sería el resto que queda de dividir 14 entre 4. O 5 dividido 4,5 nos devuelve 0,5, que es el resto que queda de esta división. Por lo tanto, el módulo división nos devuelve el resto de una operación de división. Una de las posibilidades que nos ofrece este operador es la de comprobar si cualquier número es par o impar. Si tenemos un número impar, siempre que lo dividamos por 2, nos va a dar un cierto resto. Por lo tanto, el módulo de división va a tener algún valor. Y si es par, dividido por 2, siempre nos va a dar de resto 0. Por lo tanto, vamos a hacerlo aquí en esta práctica, utilizando el módulo división, para comprobar si el valor asignado a una determinada variable es un número par o un número impar. Lo hacemos creando una variable y le asignamos un valor impar cualquiera. Después le asignaremos uno par para ver cómo se modifica y cómo cumplir las funciones. Y ahora lo que hacemos es crear un condicional con la condición x módulo 2 sea igual a 0, y en este caso, si se cumple, if x es par, lo hacemos en un trace para que nos salga una ventana, y si no se cumple, else x es impar. Intenta hacerlo utilizando el condicional. A partir de lo que ya hemos hecho hasta ahora tiene que ser ya sencillo para el vídeo, como siempre, y posteriormente lo vemos. Lo vemos entonces. Empezamos por crear una variable x y decimos que le damos un valor impar. Vamos a poner, por ejemplo, 3, cualquiera. Y ahora lo que queremos es crear un condicional, un if, y que la condición sea x módulo 2 igual a 0. Esa sería la condición. Y ahora hacemos en este caso, si se cumple, un trace, y ponemos en la ventana de salida un mensaje que diga que x es par. Cerramos y ponemos el else. Else, si no se cumple, otro trace, y en este caso teníamos que poner x es impar. Y cerramos. Comprobamos, control probar película, y vemos cómo nos sale x es impar.
cualquier número que cambiemos aquí, pongamos, siempre que pongamos uno par nos lo dirá, si ponemos un impar nos lo dice. Probamos, control probar película, y vemos como sale que es par. Da igual el número que pongamos. Podemos poner el 31 y probamos, control probar película, y nos dirá que es impar. Por lo tanto, un uso para este tipo de módulo de división, lo cual cuando x dividido por 2 o por módulo 2, el resto, si es 0, tiene que ser un número par, si no es 0 es un número impar. Por lo tanto, de esta forma tan sencilla nos indicaría en cada caso si el número es par o impar. Seguimos viendo operadores aritméticos y vemos el operador de negación unaria, que como vemos sigue siendo el símbolo menos. Se trata de un operador que tiene un único operando y lo que hace es cambiar el signo del operando. Toma la forma general menos operando y lo que hace es convertir un número positivo en negativo o un negativo en positivo. Lo vemos aquí en un ejemplo concreto en el que convierte una determinada variable en negativa, pues poniendo delante el signo menos, para comprobar si en este caso si su valor en una línea horizontal está dentro de los valores tanto positivos como negativos. Se trata por lo tanto simplemente del uso del signo menos, que convierte un número positivo en negativo y un negativo en positivo. Sea lo mismo que usar 0 menos el operando, que hace justo eso. El operador de comprobación de igualdad, del que ya hablamos en alguna otra ocasión, que vemos son dos símbolos iguales, comprueba si dos operandos tienen el mismo valor. La forma general que presenta es operando 1, dos símbolos iguales, operando 2. Si los dos operandos son iguales, nos devuelve el valor boolean true, y si no lo son, nos devuelve el valor boolean false. Vamos a verlo de nuevo en una práctica, que es la mejor forma de irnos familiarizando. Crea una variable y asignarle un valor, por ejemplo 2, y luego utiliza un condicional en el cual compruebe que si x es igual a 2, que abra una ventana con un mensaje, y si no lo es que abra una ventana con un mensaje distinto. Lo hacemos entonces. Decíamos que creamos una variable a la que llamamos x y le asignamos un valor de 2, por ejemplo. Y ahora vamos a utilizar un condicional comprobando si x es igual a 2 y si lo es que salga un mensaje en una ventana, si no lo es que salga otro. Uno de las muchas funciones que se utiliza para el operador de comprobación de igualdad. Lo hacemos if en la condición x comprobación de igualdad a 2, recuerda no confundirlo con asignación, ahora lo veremos en otro ejemplo, 2 en este caso, y ahora escribimos la condición. Se abra una ventana trace, un mensaje cualquiera, por ejemplo correcto en este caso, punto y coma, cerramos la llave y escribimos el else. Llave para el else, trace, por ejemplo, que diga incorrecto. Cerramos paréntesis, punto y coma, cerramos llaves. Si no hay ningún error, que tampoco es raro que cuando se escriba código falte algo que poner, probamos control probar película y vemos cómo nos sale correcto, ya que coincide el número con 2. Si en vez de ser 2 ponemos aquí por ejemplo 3, en este caso saldrá la ventana incorrecto. Ahí lo tenemos, un uso muy común para este tipo de operador de comprobación de igualdad. Decíamos antes que es muy importante no confundir el operador de comprobación de igualdad, dos símbolos iguales, con el operador de asignación, que es un único símbolo igual. Recuerda que en este caso lo que hace es convertir la variable en el valor que le asignamos, mientras que aquí comprueba si la variable es igual a ese valor. Vamos a ver un ejemplo, de nuevo, que también queda más claro, e intenta hacer lo que hicimos ahora, pero en vez de utilizar el operador de comprobación de igualdad, utiliza el de asignación y observa lo que ocurre.
lo hacemos. En este caso lo único que tendríamos que hacer es cambiar aquí, quitar uno de los iguales. ¿Y qué ocurre en este caso? Ahora fijaros que tenemos aquí x igual a 3 y después un if x igual a 2, 3 correcto y 3 incorrecto. En teoría tendría que salir incorrecto, ya que aquí dice que x es 3 y tenemos que comprobar si es igual a 2. Probamos, control, probar película y vemos cómo nos sale correcto. ¿Por qué? Pues simplemente porque aquí lo que hacemos no es comprobar si x es igual a 2, sino asignar el valor 2 a x. Por lo tanto, pongamos el valor que pongamos aquí, siempre nos va a dar correcto, porque lo que hace es convertirlo en ese valor. Vemos cómo es así. Es una forma de entender muy bien la diferencia. Sin embargo, si ponemos la comprobación de igualdad, ahora nos dará incorrecto, porque en este caso x sigue siendo 3 y lo que hace esta comprobación es ver si x es igual a 7, cosa que no es cierta, y por lo tanto control probar película. Vemos